Vamos en esta tarde, mis hermanos, yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, verso 44. Y hay dos parábolas muy pequeñas ahí, pero vamos a hacer énfasis más en una, ¿verdad? Dice la Escritura en Mateo capítulo 13, cuando lo tenga, un momentito más lo voy a invitar a que esté conmigo de pie y ya luego oramos y usted se puede sentar. Capítulo 13 de Mateo. ¿Estamos? Amén. Bien. Dice la Escritura en el verso 44. Algunos todavía están ojeando, por eso sigo esperando. Verso 44 y verso 45. Dice la Escritura: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También, verso 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y el siguiente dice que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amado Señor, en esta tarde rogamos para que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, nos dirija, nos enseñe, nos redarguya, nos señale nuestro pecado para arrepentirnos y que nos fortalezca y que aumente, Señor, nos ayude nuestra fe a crecer y a ser edificados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. No se me duerman, ¿ok? Bueno. El tesoro escondido es el título que lleva esta parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola, mis hermanos, está bastante sencilla, ¿verdad? No está larga, no hay tanto que buscar, pero hay mucho que decir acerca de ello. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta historia tan sencilla demuestra que Jesús estaba tratando con algo, con una figura familiar, con algo que a lo mejor todos se relacionaban. Por ejemplo, recordemos que estamos hablando de hace 2000 años. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido la historia, un poquito la historia de México. ¿Sabe usted que cuando andaban los hombres en la revolución, escuchando un poquito acerca de hombres viejos, ¿verdad? De allá, de los más antiguos que mi abuelo, no me tocó conocer alguno, pero se escuchan las historias, ¿verdad? Entonces decían que en el tiempo de la revolución, dice que traían tesoros. A veces llegaban y saqueaban, ¿verdad?, de la casa de algún hacendado, algún rico, y el tesoro que se llevaban, ¿verdad?, iban amasando de tal manera que cuando llegaban a cierto lugar iban a acampar. Dicen, ¿ok? Que traían a los que cargaban el tesoro, y ellos eran dos personas, ¿verdad? Y entonces a estos dos les decían: hagan un hoyo ahí, ¿verdad? Y entonces cavaban un hoyo donde enterraban y luego le decían: hagan otro agujero más ahí a un lado. Y entonces resulta que pues uno de esos agujeros era para enterrar el tesoro, ¿verdad? Y los otros era para que, acabando de enterrar el tesoro, entonces mataban a los dos que habían hecho el agujero y habían enterrado el tesoro, ¿verdad?, para sepultarlos en el otro agujero. O sea, ellos cavaban su propio hoyo. Entonces así era como ellos guardaban sus tesoros. Y en la antigüedad, pues recuerda que no habían bancos, no habían, ¿verdad?, bolsas de valores como los hay hoy en día. Entonces los que adquirían bienes, los que adquirían oro, plata, cosas, perlas, ¿verdad?, porque aquí también se habla de una perla preciosa, y entonces eran cosas de valor, cosas valiosas, y entonces que podían ser enterradas, y eran enterradas. Entonces así era como ellos guardaban sus
sus bienes, ¿verdad? Entonces, los oyentes de ese entonces podrían entender lo que Jesucristo les estaba diciendo cuando hablaba acerca del reino de Dios. Pero, bueno, para nosotros es necesario un poco del trasfondo. Se cree, bueno, dicen, ¿verdad?, que recientemente, hace como unos 6 años, aquí en California, en el norte de California, encontraron, bueno, una familia, ¿verdad? Dicen que compraron una casa y entonces dicen que paseando a su perro llegaron ahí en la parte de su casa, en una parte que, pues, ¿verdad?, había estado a lo mejor abandonado por mucho tiempo. Entonces vieron que una pequeña lata vieja se asomaba por ahí. Entonces cuando dicen que esto fue una noticia viral, yo no me acuerdo haberla escuchado, ¿verdad? Yo lo estoy escuchando de un historiador. Y entonces dicen que resulta que esa lata contenía muchas monedas de oro. Y siguieron escarbando y sacaron como unas 10 latas llenas de oro, ¿verdad? Muchas monedas valuadas en más de $10 millones. Entonces dicen que encontraron algunas, dicen algunos que allá por 1840 y tantos y 1880 más o menos, dicen que era cuando los españoles estaban llevando, ¿verdad? Había una fiebre por el oro ahí en el norte de California. Y entonces, por esa razón, que los que lograban obtenerlo, pues lo enterraban cuando se sentían inseguros, ¿verdad? Entonces era una forma de protegerlo. Entonces esta familia encontró eso y por supuesto, ¿verdad?, pues se hicieron más millonarios. Dicen algunos, ¿verdad?, que era más fácil que los que juegan a la lotería. Dicen que eran miles de veces más fácil que se ganaran la lotería a poder encontrarse un tesoro tan extraño como este. Ocultar un tesoro en un campo era tal vez, ¿verdad?, más común en esa época, en la época de nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que en los tiempos antiguos. Yo recuerdo que había un pariente de mi esposa, ¿verdad?, el tío Neto. Muy pocas veces hablamos de eso. Para los que no saben, pues mi esposa es descendiente de indio americano, es como la 4ª generación, algo así, ¿verdad? Entonces, pero no tiene papeles, es ilegal aquí igual que yo. Pero este tío contaba que había un lago aquí en la parte de Arizona, porque ellos son de la descendencia de los yumanos, los indios yumanos. Entonces, de Yuma, ¿verdad? Eso quiere decir. Entonces dice que había un lago donde se cree que había un tesoro, pero luego con el tiempo, ¿verdad?, contaba una historia así, nunca encontraron el tesoro. Y vamos a encontrar, ¿verdad?, muchas historias, películas que hablan acerca o documentales, ¿verdad?, de tesoros escondidos y todo ello. De hecho, cuando los conquistadores llegaron a Jerusalén, ¿verdad?, y quemaron el templo, entonces dicen que empezaron a escarbar para sacar todos los tesoros que ahí tenían. Y de hecho, se llevaron muchos tesoros, ¿verdad? El libro de Daniel habla que cuando el rey, ¿verdad?, vino y se llevó todos los utensilios del templo, pero también Roma, ¿verdad?, cuando conquistó Jerusalén, dicen que los romanos se llevaron todo lo que pudieron y siguieron escarbando. De hecho, hasta hoy día, al parecer, no está el Arca del Pacto. Usted ha leído la Escritura y ¿verdad?, se habla mucho acerca del Arca del Pacto, que era la representación misma de Dios y que eran los sacerdotes, ¿verdad?, los únicos que podían cargarlo cuando tenían que moverlo. Entonces, en tierras donde las guerras y las agitaciones políticas eran bastante comunes, enterrar las riquezas era un medio conveniente para proteger el patrimonio familiar. Déjeme le digo una cosa. Hay países, mis hermanos, por ejemplo, cuando la guerra en Irak, ¿verdad? Pensará que me estoy desviando un poquito, solamente quiero darle un trasfondo, ¿verdad?, de las cosas que vivimos hoy en día, y en realidad los bienes que usted tiene, que tienen valor, ¿verdad?, un real valor. Usted dirá, yo tengo $10,000 ahí metidos bajo el colchón. No levante la mano, ¿verdad? Déjeme decirle que en un momento dado, eso solamente no tiene valor, ¿verdad? Puede quedarse sin valor porque solamente es papel. ¿Ok? Hubo un país
De hecho, yo tengo por ahí un billete que es como de 100,000, algo así, no sé, ¿verdad? Pero la moneda de Irak, cuando los ejércitos entraron de un día para otro, pudieron encontrar tarimas grandes de billete, pero sin valor. ¿Por qué? Porque lo conquistó Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora ya iba a ser otro gobierno, otra moneda la que iba a imperar, y todos aquellos que tenían muchos billetes, de un día para otro se quedaron en la ruina. No sirvió más ya su dinero. Estamos como nosotros, ¿verdad? Nosotros usamos billetes, es lo que nos dan. ¿Y qué es el billete? Papel. En realidad, pues es solamente una forma de compromiso, de pago. Eso es todo, ¿verdad? Un tipo de cambio que usamos, pero sin valor. De un momento a otro eso. ¿Sabe quién tiene el poder? ¿Quién tiene el mineral? ¿Quién tiene aquello valioso? Es el que tiene el poder. En este caso, el gobierno. ¿Qué pasaría si usted se encuentra ahí en su casa escarbando para sembrar un arbolito, se encuentra una olla de oro? Se lo van a decomisar. O más bien, se lo van a cambiar por un puñado de papeles, que en un momento dado se queda sin valor. Entonces, lo que es valioso está en el tesoro. Por eso cada vez están haciendo billetes nuevos. ¿Por qué? Porque la cantidad de oro que entra al tesoro, la cantidad de plata, de cantidad de minerales valiosos que van entrando al tesoro, entonces van haciendo la cantidad de dinero para que esté circulando alrededor. ¿Se da cuenta cómo funciona el sistema? Bueno, entonces nosotros estamos ricos porque tenemos a Cristo. Amén. Entonces, en aquel tiempo era más común que la gente enterrara, ¿verdad? Los ejércitos conquistadores siempre creían que tenían derechos a los despojos de guerra. Eso lo podemos ver en la Escritura. De hecho, algunos tomaron esto como un derecho para robar y saquear a los habitantes locales. Si una batalla estaba en el horizonte, una persona prudente tomaría las joyas o el dinero que guardaba en la casa y lo enterraría en una vasija de barro y lo pondría en un punto donde no se le olvidaría, ¿verdad? Donde él siempre recordaría dónde enterró su dinero, sus bienes, sus joyas. Así es que, ¿alguna vez usted ha enterrado algo? La mascota que se murió, digo, ¿ya? Lo único que hemos enterrado, ¿verdad? Hay personas que han guardado algo para las siguientes generaciones, ¿verdad? Y meten una Biblia, meten muchas cosas que piensan que allá a lo mejor en 500 años alguien la desentierre y diga, wow, este perteneció a este clan, bueno, etcétera. Entonces, alguien escribió acerca de la destrucción que hubo en Jerusalén. Por ejemplo, Josefo, que es un historiador judío de los tiempos del Señor Jesucristo, él escribió sobre las consecuencias de la destrucción de Jerusalén por Roma, bajo Tito, allá por los años 70 después del Señor Jesucristo, cuando el templo fue destruido, fue conquistado. Él dice así: no pequeña cantidad de las riquezas que habían estado en esta ciudad estaba todavía entre sus ruinas, una gran cantidad de las cuales los romanos cavaron en busca de ellas, pero la mayor parte fue descubierta por aquellos que estaban cautivos y por lo que se las llevaron. Me refiero al oro, la plata y el resto de los muebles más preciosos que los judíos tenían y que los propietarios habían atesorado bajo tierra, en contra de las fortunas incertidumbres de la guerra. Hermanos, recuerde usted que cuando leemos la historia de la Escritura, cuando Salomón estuvo reinando, cuando el rey David preparó para la construcción del templo, qué cantidad tan grande de oro, de plata entraba al tesoro en el palacio del rey o en el templo mismo. O sea, había un gran tesoro que Israel tenía, pero con las conquistas, ¿verdad? Especialmente de los romanos. Ahora, ¿cuántos se han preguntado en estos tiempos? Porque usted escucha, supongo que ha escuchado en muchas ocasiones o ha visto a través del canal de YouTube, ¿verdad? En alguna publicación, que Roma, bueno, es riquísimo, especialmente el Vaticano, ¿verdad? Que es donde se concentra, está la sede, ¿verdad? Del catolicismo, que fueron los que estuvieron, ¿verdad? En muchos países conquistándolo. Y dice usted, ¿cómo es posible que el Vaticano sea más rico que Estados Unidos?
El Vaticano es una corcholatita, ¿verdad? Yo creo que el Vaticano debe ser del tamaño de lo que es en extensión de lo que es Las Vegas solamente. ¿Y qué produce? No tiene minas, no tiene campos agrícolas, no tiene ganadería, no tiene para decir, ¿verdad? Está produciendo. Sin embargo, es que en las conquistas de las demás naciones, en los tiempos, ¿verdad? Entonces es muy posible que todo el oro o la gran cantidad de oro que había acumulado en Israel, ¿verdad? Pasó a ser posesión de ellos, porque eso es lo que pasaba durante los tiempos de guerra. Los conquistadores, ¿verdad? Se llevaban todo lo que encontraban. Entonces, a veces las personas enterraban objetos de valor, ya fuera por asustadizo, por temor, por desconfianza o simplemente por pereza, porque eso también lo vemos en el capítulo 25, 18, cuando el Señor Jesucristo hace referencia a aquellos tres. A uno le dio 3 talentos, a otro le dio, a otro le dio 5 y a uno le dio solamente 1, ¿verdad? Los otros produjeron, pero hubo uno que dice que tomando el talento fue y lo enterró. O sea, ni siquiera lo dio para que, ¿verdad?, produjera algún interés o algo y que tuviera ganancia, ¿verdad? Entonces este lo escondió el dinero de su Señor en lugar de invertirlo. Entonces Jesús afirmó que al menos debería haber devuelto el dinero, ¿verdad?, con los intereses. Enterrar el dinero cuando tuvo la oportunidad de ganar algo con él, esto era algo, pues algo necio y algo, pues, ¿verdad?, de infiel. Entonces, así que aquí está un hombre que descubre un tesoro escondido en un campo que pertenece a otra persona. Y luego dice que quizás mientras éste estaba cultivando la tierra, estaba arando, ¿verdad? Y de repente se encuentra con esto. Este tesoro escondido. Inmediatamente dice que lo pone de vuelta, ¿verdad?, a su lugar donde lo encontró, y entonces va y vende todo lo que posee en el mundo, liquida todo lo que tiene y compra aquel campo con el fin de poder obtener el tesoro escondido en ella. Yo le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera dado aviso al dueño del terreno si usted está trabajando para alguien? ¿O usted se hubiera hecho de la gota gorda, ¿verdad?, y se le echa se lo lleva? No sé, hubiera desaparecido. ¿Qué hubiera hecho? ¿Verdad? Hubiera salido corriendo, no sé. ¿Qué pasa por su mente? Eso no lo sabemos hasta que estamos enfrente de eso. Hasta entonces sabemos cómo vamos a actuar, ¿verdad? Porque hace tiempo decía un muchacho, cuando ya ve que la lotería, la gente cuando va subiendo mucho van y compran boletos allá hasta Arizona o aquí a State Line, ¿verdad? Y entonces un día decían, está en 400 millones ahora el loto, ¿verdad? A ver quién se lo saca. Y entonces la gente se apresuraba a comprar más, y cuando saben que es mucho, al ratito ya son 650 millones, y uno dijo, bueno, pues si yo me lo gano, voy a hacer esto, voy a construir esto, voy a ayudar a esto, voy a hacer el otro. Y le dije, no vas a hacer nada. A lo mejor un paro cardíaco te da cuando te digan que te lo ganaste. Es más, si llegas a tener ese dinero en tus manos, va a ser diferente, ni siquiera te vas a acordar de todo lo que has dicho ahora. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante, ¿verdad? Necesitamos estar ahí para saber cómo vamos a actuar. Dice la Escritura que perverso es el corazón, ¿verdad?, más que todas las cosas. Engañoso el corazón, dice, y luego termina diciendo, y perverso. Entonces, el mismo corazón nos puede engañar. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho si no hubiéramos encontrado ese tesoro? Hubiéramos actuado como este hombre actuó. Dice que él lo puso de regreso, ¿verdad? Vendió todo para comprar aquel terreno y poder ahora, ¿verdad?, decir, soy merecedor de esto. Entonces, a veces como leemos esto así solamente, no nos dice de qué se trataba este tesoro. ¿Qué era lo que tenía? Si era oro, si eran perlas, ¿qué era? ¿Verdad? Solamente nos dice que era un tesoro escondido el que estaba ahí. Pero entendemos que era algo muy valioso, ¿verdad?, para despertar esta necesidad en él, ir y vender todo. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, si esto que hizo el hombre fue lo correcto. Él descubre un tesoro que no le pertenece, luego lo entierra de nuevo sin decirle al dueño del campo. ¿Acaso no era su deber
honestamente, ¿verdad? Ir y decirle al Señor, mire, esto me encontré en su terreno, ¿verdad? A lo mejor y hasta una recompensa le daban, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se ha encontrado algo que le pertenece a alguien más y lo devuelve? Y a algunos ni la gracia le han dado, le ha tocado. Y usted dice, ay, hasta arrepentido vengo, ¿para qué se la entregué? ¿Verdad? Ni la gracia me dio. Y hay otras personas que son muy generosas, muy agradecidas. Y algunos pierden los lentes y otros lo encuentran. Entonces, él no lo hizo así. Él no fue y le habló, sino que él conocía la ley judía, la ley rabínica en esos entonces, ¿verdad? Era muy específica en cuanto a esto, acerca de estas cosas. Decía que cuando un objeto de valor cuyo propietario era desconocido, se encontraba al aire libre, incluso a las afueras de las puertas de la casa, el propietario de la tierra no tenía ningún derecho para reclamarlo. Y bueno, aquí vamos a ver también ahorita les voy a leer un poquito de lo que encontré acerca de las leyes de aquel entonces. Yo le pregunto a usted ahora, si usted se encuentra algo valioso, algún tesoro dentro de su propiedad, usted admite que le pertenece a usted porque está dentro de la propiedad suya. Pero ¿sabe qué ha pasado aquí en Estados Unidos cuando alguien encuentra, por ejemplo, un yacimiento de petróleo? Entonces llega el gobierno y le dice, mira, te compro la tierra y tú te tienes que mover porque tú no te puedes expropiarla. Entonces pasa a ser del tesoro nacional. Entonces asumimos nosotros que si hay algo, ¿verdad? He escuchado historias, ¿verdad? De personas que han comprado una casa, ¿verdad? Y que por alguna razón, no recuerdo cómo, dónde leí o escuché esta historia, una persona que compró una casa y resulta que algo se descompuso en la casa y tenía que subir al ático. ¿Sabe qué es el ático? Lo que está en medio de ese cielo y el techo. Y entonces cuando subió, dice que se encontró con mucho dinero ahí guardado, ¿verdad? Más de $150,000, algo así, por ahí va la historia. Y dije, wow, ¿por qué no compré yo esa casa? Dicen por ahí golpe de suerte. Bueno, en fin, él compró la casa, entonces él podía disfrutar de eso que se encontró ahí. Ahora, de cómo había llegado ese dinero ahí, de cómo fue conseguido, ¿verdad? Bueno, pues eso ya es otro asunto. Bueno, el asunto aquí es que ¿cómo eran las leyes antiguas? Si el que encontró un objeto, escuche bien, entre las tablas, en el umbral de la puerta de entrada a la casa, si el objeto se encuentra entre el umbral y la parte hacia afuera, hacia el exterior, más fácil. Yo llego a su casa y entonces está aquí el umbral, mire, aquí está el umbral de su puerta, pero hay un objeto enterrado o ahí, ¿verdad? Pero que yo lo descubrí, que yo lo encontré, o sea, yo vengo de allá, ¿verdad? Usted está en su casa y entonces si eso está hacia afuera, porque yo lo encontré, aunque esté en su propiedad, como yo lo encontré, es mío. Esa es la ley de antes. Pero si el objeto, aunque yo lo encontré, pero estaba del umbral aquí adentrito, le pertenecía a usted porque es su casa. Ahora, si en su casa, escuche bien, vamos a decir que esta es la parte ancha de la pared de su casa. Si usted se encontró un objeto, ¿verdad? Haciendo un agujero, usted encuentra un objeto, pero de la parte de la mitad, si ese objeto está hacia acá, porque usted lo encontró, es suyo, aunque esté en la casa de alguien más. ¿Ok? Pero si está de la mitad hacia allá, le pertenece al dueño de la casa. ¿Y qué hubiera hecho yo? Pues lo muevo para este lado. No se crea. Entonces también decía, ¿verdad? Que si aquí había un agujero, y aunque el objeto estuviera hasta acá,
pero porque está para la parte exterior y como yo abrí el agujero, entonces yo lo encontré, eso me pertenece. Pero si el agujero está por el otro lado y aunque eso esté por aquí, ¿verdad?, le pertenece al dueño de la casa. ¿Se entiende? ¿Verdad? Esas eran leyes antiguas, ¿verdad? Así es como funcionaba en aquel entonces. Entonces, el tesoro encontrado en el campo claramente no pertenecía al dueño de la tierra. Porque si hubiera pertenecido al dueño de la tierra, él hubiera sabido que tenía tesoro escondido ahí. Y antes de enviar a alguien a trabajar, lo hubiera quitado, lo hubiera sacado, lo hubiera desenterrado y lo hubiera puesto en otro lugar. Lo que quiere decir aquí es que él lo desconocía eso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que él no sabía que estaba allí significa que no tenía derecho previo sobre él, o sea, el dueño del terreno. Por lo tanto, según la ley judía, pertenecía al que lo había encontrado. Pero ¿sabe lo que hizo este hombre? Fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. O sea que él todavía, ¿verdad? Él hubiera sido menos, si hubiera sido menos escrupuloso, simplemente podría haber agarrado el tesoro y se lo hubiera llevado. Él se lo encontró y a él le pertenecía, la ley lo protegía, podía hacerlo. Pero el hecho de que, bueno, él vendió todo, entonces él no pudo haber agarrado el tesoro, vendido el tesoro, ¿verdad? Y con la misma parte del tesoro comprar aquel terreno, pero no hizo ni una cosa ni la otra. Entonces tampoco fue y preguntó o investigó, mira, esto sucedió, ¿a quién le pertenece a él, no me pertenece a mí porque yo lo encontré? Pero dice que luego vendió todo lo que tenía en la faz de la tierra, compró todo el campo solo para tener la propiedad indiscutible de ese tesoro. Yo creo que esto fue sabio, ¿verdad? Así no me meto en problemas, no hay persecución, aquel no me va a decir nada absolutamente, ¿verdad? Entonces la parábola, un hombre encontró algo tan valioso que vendió todo lo que poseía para poder conseguirlo. Ahora, estaba tan contento, estaba a lo mejor un poco abrumado por el valor de este tesoro, ¿verdad? De este descubrimiento, que estaba ansioso por entregar todo lo que tenía con tal de ganar este tesoro. Hermanos, nuestra salvación tuvo un valor, un costo muy alto. Quizás a nosotros no nos ha costado, para nosotros fue gratuito. Y es por esa razón que hay muchísima gente menospreciando el perdón de pecado, la salvación que Dios está ofreciendo. Hay muchos despreciando todavía la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que quiere perdonar esos pecados. La pregunta es, ¿cuánto cuesta ser salvo? ¿Cuánto cuesta ser salvo? El apóstol Pablo dijo, he aquí que yo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Honestamente, mis hermanos, yo creo que dejando todo pecado, y voy a meterme un poquito más, ¿verdad?, en algo más profundo. Usted y yo simplemente no podemos obtener ni comprar su entrada al reino de Dios de ninguna manera. Tiene que ser por gracia. Únicamente. Dijo un hombre, ¿verdad? Se escuchan historias como estas, ¿verdad? Pero son ficticias. Llegó un hombre al cielo, ¿verdad? Y pues en la entrada siempre ponen a Pedro. Es el ujier allá. Y luego le dice, bueno, ya estoy aquí, sí, y no, pues vengo ya de la tierra, y ¿por qué crees que debo dejarte entrar? No, yo iba a la iglesia. Dijo, bueno, pues necesitas 100 puntos para poder entrar. Pues sí, yo fui siempre a la iglesia, tienes un punto, ¿verdad? Pues yo me casé con una sola mujer y fui fiel. Dijo, medio punto, punto y medio, ya era ganancia. Y así empezó a sacar todo. Yo diezmaba, yo servía, yo hacía esto, yo tocaba la guitarra, yo predicaba, yo viajaba hasta la África. No estoy hablando
Y así iba subiendo y todavía no llegaba ni a 5 puntos. Dijo, he hecho tantas cosas, dijo, y solamente 5 puntos, te faltan 95. Me dijo, no, pues entonces ¿quién va a ser salvo? Dijo, solamente por la gracia de Dios. Dijo, bienvenido, pásele usted. Porque solamente por la gracia de Dios podemos entrar al cielo. De ninguna manera nosotros podemos pagar o comprar nuestra entrada al reino. De hecho, en realidad, ¿verdad? En esta parábola, mire, las personas, escuche bien, las personas que son ricas en bienes de este mundo están en una gran desventaja. ¿Lo sabía usted? Porque la Escritura dice, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo en Mateo 19:24, Él expresó diciendo, dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, dice, que un rico entrar en el reino de Dios. Y también, ¿verdad? Cuando vamos a la Escritura, 1 Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No que el dinero sea malo, ¿verdad? Sino el amor al dinero. Porque por el amor al dinero la gente codicia, avaricia, ¿verdad? Por el amor al dinero, por dinero, mis hermanos, mucha gente mata, miente, roba, ¿verdad? Entonces traen muchos males. Entonces por eso la Escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tuvo un precio, un costo nuestra salvación? Por supuesto que sí. El unigénito Hijo de Dios padeció, murió por causa tuya y mía. Entonces, podríamos comprar primero todos los palacios y mansiones de la tierra antes de que podamos ganar la entrada al reino de los cielos por nuestros propios méritos. De hecho, la actitud de características, ¿verdad?, de todos los verdaderos ciudadanos del reino del cielo es que dice que debemos ser pobres en espíritu. ¿Y qué es ser pobres en espíritu? Porque Mateo 5:13 el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y entonces, cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, y confesamos nuestra pobreza espiritual, y que es absoluta, y que no tenemos ni sabemos cómo hacerle, o sea, cuando somos conscientes de que nada de lo que nosotros tenemos o lo que hagamos puede comprar nuestra entrada al reino de Dios, entonces estamos en una bancarrota espiritual, estamos en crisis y necesitamos de la gracia de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, somos indignos. 1 Timoteo capítulo 1 verso 15 también dice, por cierto, ¿verdad?, este no es uno de los misterios del reino, dice, manteniendo oculto hasta que finalmente fue revelado en el Nuevo Testamento. Esta es una verdad básica que ya debería haber sido perfectamente claro para nosotros. Salmos 49 versos 6 al 8 dice, los que confían en sus bienes, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted tiene? Un buen trabajo, una buena casa, un buen edificio, una buena cuenta en el banco. ¿Qué tiene? ¿Un tesoro escondido por ahí? ¿Lo escondió bien? ¿Qué es lo que tiene? ¿Verdad? Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Qué verdad tan más grande el salmista escribe. Es por eso que Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, perfecto y sin pecado, tuvo que hacer la única expiación posible para los pecadores, ¿verdad? Usted y yo. Y luego dice en 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo le dice que al que no conoció pecado, dice que por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sí, en efecto, ¿verdad?, Cristo pagó en su totalidad la entrada al reino de Dios. Pagó la entrada suya y la entrada mía y la de todos aquellos, ¿verdad?, que han creído, y aún de aquellos que creerán
en Él. Entonces, Cristo pagó la totalidad de entrar al reino, porque Él es el único que podría pagar un precio tan inimaginablemente alto. Dijimos que primero usted puede comprar todo este mundo completo, si quiere, pero por su propio mérito no puede entrar ni puede comprar el reino de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo? Y en eso está diciendo ser dueño de todo, pero perder su alma. ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Ninguna. Entonces, se trataba de un exorbitante precio, infinitamente más que el oro, más que las riquezas materiales de toda la tierra. Y dice, ¿verdad? Todas esas cosas combinadas. Dice 1 Pedro 1, 18 y 19, que usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual, dice, recibimos de nuestros padres. ¿Quiénes fueron nuestros padres? Adán y Eva. ¿Qué recibimos? El pecado, ¿verdad? Dice, ahora, si es que recibimos algo por parte de nuestros padres, si a eso se está refiriendo como bienes, plata, oro, ¿verdad? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, tiene un costo. ¿Cuánto costó su salvación? Jesucristo. Él pagó el precio en su totalidad. Esto es lo que sus últimas palabras en la cruz significaban cuando dijo, consumado es. Juan capítulo 19, verso 30. Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, verso 14. Ya estoy terminando. Por lo tanto, dice, todos los que entran en el reino lo hacen sin dinero y sin precio. Isaías capítulo 55, verso 1, cuando dice, venid, comprad, comed, venid, comprad vino y leche sin dinero. La salvación ya fue pagada por la gracia mediante la fe, no por algún mérito o virtud propia. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, y usted se lo sabe de memoria, porque por gracia somos salvos, y no por obra de nosotros. Esto es un don de Dios, y no es por obra para que nadie se jacte, ¿verdad? Porque usted va a escuchar personas, digo, yo ya compré mi casa, yo me compré este carro, yo trabajo aquí, yo gano esto, yo tengo estos beneficios, ¿verdad? Jactancia. En Cristo tenemos salvación. Él pagó el precio. Este hombre dice que el reino de los cielos es semejante a ese hombre que fue en un campo, dicen que encontró un tesoro escondido, pero fue y lo compró. Se deshizo de todo para conseguirlo. ¿Estamos entendiendo? La salvación es algo valioso, mis hermanos. Hemos dejado todo para dedicarnos ya solamente a ello. Hemos dejado la vanagloria de este mundo, el deseo de este mundo y todo lo que este mundo ofrece para creer y seguir y servirle solamente a Él. Yo les animo a que continuemos firmes. Dijo el escritor a los hebreos, sin fluctuar, manteniendo firme nuestra vocación, porque fiel es el que nos llamó. Póngase sobre sus pies, vamos a cerrar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el que podemos meditar, Señor, y queremos valorar lo que tú nos has hecho. Perdónanos por todas las veces que hemos menospreciado el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz, porque muchas veces nos hemos ocupado más en nosotros, en los negocios de este mundo, en nuestra propia persona, en nuestra carne, quizás en diversiones, en entretenimientos, en todo aquello que no aprovecha para nada,
y hemos descuidado, Señor, esa salvación tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a que con la misma idea de aquel hombre que encuentra ese tesoro, nosotros, Señor, no lo encontramos. Tú nos encontraste a nosotros. Tú eres ese maravilloso tesoro, pero tú viniste y nos buscaste a nosotros. Te damos muchas gracias en esta tarde por ese maravilloso amor que tienes, Señor, para con nosotros, y esa paciencia, porque cada día dice tu palabra que son renovadas tus misericordias. Si no, ya hubiésemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, dice Lamentaciones. Padre, gracias por tu paciencia para con nosotros. Así como aquel pueblo, Señor, y lo mencionabas continuamente en tu palabra, es mencionado que aquel pueblo te alababa de labios, pero su corazón estaba lejos de ti. En estos tiempos, Señor, que vivimos, no somos muy diferentes de aquel pensamiento humano, de aquel corazón. Así como habían también expresiones en tu palabra, un pueblo de dura cerviz, muchas veces también nosotros nos comportamos igual. A veces nos admiramos de aquellos como te desobedecían una y otra vez viendo tu gloria. Padre, nosotros teniendo tu Espíritu Santo como sello en nuestro corazón, ¿cuántas veces no te hemos defraudado? Perdónanos, perdónanos. Gracias por esta parábola, Señor, que nos enseña mucho. Hemos hablado, Señor, acerca de todas aquellas cosas valiosas, los bienes de este mundo que muchas veces nosotros le hemos puesto tanto valor. Pero, Padre, no queremos olvidarnos que lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz realmente es tan alto ese precio que nadie absolutamente pudiera jamás comprarlo. Y te agradecemos, Señor, porque es gratuita para nosotros. Bendito sea tu nombre. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer una invitación. ¿Qué hará con esa invitación que el Señor le está haciendo? Él está ofreciendo la vida eterna, salvación. Si hay alguien aquí que todavía no ha obtenido esa salvación tan grande que Dios está ofreciendo, yo quiero decirle que nunca es tarde. Él se la está ofreciendo a usted. ¿Le gustaría obtenerla? Lo único que tiene que hacer es recibirla en su corazón. Jesucristo es el tesoro de gran precio, de gran valor. ¿Qué harás con él? ¿Te lo llevarás contigo? Él está a la puerta y llama. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Te gustaría recibirle? A ti que nos estás viendo a través de la transmisión, queremos hacerte la misma invitación ahí donde estás. Si has creído en esta palabra, tú necesitas un Salvador porque nacimos por naturaleza pecadores. Esto es algo que ya traemos desde que Adán y Eva fracasaron en el huerto. Pero Dios te está dando la oportunidad hoy. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere perdonar tus pecados. Yo quiero invitarte en esta tarde. Lo único que tienes que decirle es: Señor, perdona todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y necesito ser salvo. Quiero estar en paz contigo porque sé que estás preparando un lugar para nosotros. ¿Te gustaría hacerlo? Si hiciste esta oración con todo tu corazón, déjame decirte que Dios es fiel a sus promesas. Él dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios te bendiga. 3 consejos: lee tu Biblia, ora al Señor y que te le indique, te dirija a un lugar donde puedas seguir aprendiendo de su palabra. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Y si en esta tierra no logramos vernos y conocernos personalmente, un día nos veremos en la casa de nuestro Dios. Amado Señor, llévanos con protección, Señor, porque dice en tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que tu bondad infinita, Señor, nos lleve, nos guarde, nos proteja, y nuestras peticiones de oración que están delante de tu presencia, suplicándote por nuestros amados, que
que están enfermos. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tú eres soberano. Tú eres y tienes el poder, Señor, para sanar. Tú eres nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Y en ti confiamos. Ayúdanos a esperar en ti. Danos fortaleza mientras la respuesta llega en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión con su Espíritu Santo, la presencia del Padre esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.